Muy buenos días a todas y todos. Les damos la bienvenida al foro, panel, independientes, semillas de una nueva democracia. Agradezco la presencia de todos los que están aquí también para escuchar a estos compañeros nuestros, jóvenes, que se la están rifando por México, que nos están abriendo nuevas perspectivas de hacer política, a pesar de que las leyes no los favorecen para nada. Bienvenidos nuevamente, muchas gracias. Y les vamos a pedir que inicialmente nos respondan 3 preguntas que ya les habíamos mandado. Una primera es quiénes son, que se presenten de manera breve, qué es lo que quieren resaltar de su trayectoria política. La segunda es cuáles serían sus principales propuestas para los cargos a los que están aspirando. Y finalmente, que nos puedan responder la pregunta del foro, es decir, ¿ustedes creen que efectivamente las candidaturas independientes son una semilla de una nueva democracia en México? Ahora le cedemos la palabra a Rodrigo Cornejo, quien es aspirante a candidato independiente por el Distrito 10 Federal, que entiendo el día de hoy ya tiene recabadas prácticamente las firmas necesarias, ¿no? Ya casi. Muchas gracias, Jorge. Pues sí, antes de decirles y de darles esta buena noticia que ya les compartimos nosotros, quienes somos parte de este gran esfuerzo que estamos haciendo, pues quiero contarles un poquito de mí. Me da mucha alegría y felicidad estar en este auditorio en el que he estado varias veces, porque pues yo también soy egresado de la Universidad de Guadalajara. Yo estudié negocios internacionales. El salto no fue tan grande como de la gestión cultural a la política, pero sí también es algo distinto de lo que uno hubiera hecho con su formación. Y como muchas personas pues, que tienen patria grande y patria chica, el ITESO para mí tiene un significado especial porque no nada más fue la universidad donde estudió mi mamá, psicología aquí en los 70s, sino que también ha sido mucho de lo que significa para mí la política estudiantil desde los espacios de las universidades públicas que abrieron las puertas a un caudal enorme que fue lo que me lanzó a participar y a tratar de, junto con millones de jóvenes que durante 2012 salieron a las calles, tratar de cambiar las condiciones de posibilidad y decir que no, el futuro político de Jalisco y de México no está predestinado y que al contrario, está en juego y hay que salir de forma muy valiente, no en el Distrito 10, sino en el 8, en el 3, en los espacios de representación dentro y fuera de las instituciones, pues a recobrarlo y recuperarlo. Yo desde 2012 he participado en los movimientos estudiantiles que tuvieron como condición fundamental decir que no estaba predestinado el destino político y que todo estaba en juego porque millones de personas están descontentas con las condiciones de posibilidad que se han inscrito desde las leyes y de que sistemáticamente parece ser que las instituciones que deben de ser esos lugares donde las puertas están abiertas, no solamente para que nosotros podamos opinar y decir y que las voces tengan la misma validez y el mismo peso porque las personas debemos de poder participar, parece que al contrario, estas instituciones se resisten fuertemente a cambiar, se resisten a ser transparentes y se resisten a ampliar las condiciones de posibilidad. Y yo creo que la responsabilidad desde todas las personas que al principio éramos 12 y luego fuimos miles, que conquistamos un espacio formal de representación en 2012, es comenzar a abrir esos horizontes de posibilidad para hacer leyes nobles, simples y bondadosas con todas las personas. Y esa responsabilidad, nosotros que estamos en el esfuerzo para conquistar un espacio federal de representación para las personas que viven y vivimos en nuestros distritos, lo asumimos como una responsabilidad porque bien lo ha dicho Pedro, lo ha dicho Pablo, Alberto Valencia, la emergencia está en todo México. Y hablo de cosas que nos duelen y que nos lastiman como sociedad jalisciense, como la desaparición forzada. Hablo de cosas que nos lastiman como la crisis de seguridad y cosas que se van a discutir no solo como el Tratado de Libre Comercio en el Senado de la República en tiempos muy próximos y venideros, sino también cosas que modificarán, para bien o para mal, el destino de muchísimas personas que viven y vivimos en Jalisco y de aquellas personas que están buscando a sus familiares, como lo puede ser la Ley de Seguridad Interior, como lo pueden ser los periodistas que han sido asesinados en todo el país por reclamar el derecho de los mexicanos a decir la verdad y a estar informados. Y esos espacios son parte de las cosas que profundamente me movieron a llevar la pasión política por participar junto con muchísimas personas aquí. Pero eso solamente habla de lo que yo he visto en mi periplo, en mi aventura,
Buenaventura, en las más de 6,000 personas que ya nos han entregado una firma. Y también es fundamental hablar de que las candidaturas independientes inscriben en nuestro panorama político una condición de alegría y de posibilidad, porque de nuevo, como en 2012 miles de personas salimos a la calle, abren un caudal. Un caudal sí que es una herramienta. Las candidaturas no son una solución mágica, así como una sola persona no podrá inscribir en la historia de nuestro país avenidas de gloria, dichosas, en donde todos seamos felices, si no nos involucramos todos. Pero sí inscriben una cosa que desde la Wikipolítica, con minúscula, porque es un método también, hemos tratado de consolidar y que nos trata de llevar como motivación fundamental esos espacios, que es abrir la participación política a la mayor cantidad de personas. Porque tocando las puertas del Distrito 10, que ahora es un Distrito 10 diferente que el que caminamos en 2015, abarca toda la primavera, la venta del astillero y también desmitifica un poquito esto que pasó en 2015, que fue muy real, pero también se decía que porque era urbano, que porque éramos muchos jóvenes, que porque éramos solamente universitarios. Y ahora vemos que en este distrito que ya tiene carácter semi-rural, que está en las periferias también, está en donde viven muchísimas personas en poco territorio, hemos encontrado el mismo hartazgo y el enojo. Pero hemos tratado de reconvertir y hemos tenido muchísimo éxito en todas las brigadas que hemos tenido, de reconvertir esas preocupaciones desde nuestra casa común, que sí es el Distrito 10, pero es nuestra ciudad, para lograr transformarlo en condiciones de posibilidad. Porque a final de cuentas, las leyes no son este libro severo desde donde decidimos a quién castigar y a quién premiar, que es algo que nos preocupa, porque muchas veces vemos cómo una minoría se salta esas reglas y las condiciones de justicia y verdad no llegan para nosotros y para muchas personas que, como bien lo ha dicho Pedro, a veces no simplemente no tienen el privilegio de estudiar en una escuela pública como yo lo tuve, sino que no sabrán qué pasó con sus familiares durante mucho tiempo, a menos de que comencemos a preguntarnos por qué las leyes tienen que responder a mecanismos sectarios, de minorías y de cotos de poder, cuando las leyes podrían, federales y locales, ser ese espacio en donde inscribamos condiciones de protección, de mayor posibilidad y esperanza. Y eso es lo que nos lleva a un espacio federal, porque al tocar las puertas de los vecinos nos dicen que les preocupa el crecimiento vertical y el ordenamiento territorial, les preocupa que la zona de recarga del Bajío en el Distrito 10 esté siendo invadida y que la recarga no vaya a garantizar condiciones para las que vamos a tener que pensar no en un futuro muy cercano, sino que la sustentabilidad y esos problemas que conlleva con el desarrollo territorial de nuestra ciudad y en el que el Distrito 10 es primera trinchera, ya están aquí. La presión de la llave del agua de mi casa cuando yo la abro ya es diferente de hace 2 o 3 años. Y eso nos tiene que llamar a que como personas que habitamos en nuestros espacios comunes, sepamos que la solución colectiva va a tomar trabajo, va a tomar esfuerzo, pero que no podemos abandonarnos a la pasión triste de que la política la hagan por nosotros y la hagan mal, y sinónimo de corrupción. A mí, y que tengo ya 30 años, jamás pensé que me tocara ver dentro del espacio que significa lo más enquistado del privilegio político, una condición de alegría y esperanza, y de ser política con personas a las que conocí en espacios que jamás pensé que me iban a llevar a estar aquí en este auditorio y hacer política con miles de personas. Y eso, y esa historia personal desde mi convicción y que he encontrado que tiene eco en muchísimos vecinos, que eran mis vecinos y no los conocía, es el llamamiento a lo que hacemos. ¿Quién soy? Una persona que está recuperando la política junto con mis vecinos, con mis amigos y por las razones que profundamente me importan. Y lo que queremos hacer es que se abran los caudales y las puertas para que todas las personas tengamos el privilegio de estar igual de emocionados, porque estamos inscribiendo, sí en nuestras leyes, pero también con un ejemplo ético y político de transparencia, de convicción y de honestidad, un horizonte que nos diga, híjole, va a ser difícil, pero ya es posible. Y nadie nos tiene que decir que el destino político de México está predestinado. Está en juego y aquí lo estamos disputando. Muchísimas gracias. La primera sería, ¿cómo han incentivado desde sus trincheras la participación política de las mujeres? ¿Y qué personas deben de lograr una candidatura independiente teniendo el antecedente del Bronco en Nuevo León o Layín en Nayarit? Si quieren, tomamos el mismo… ¿Sí? ¿Sí más? Igual si quieres 5 de una vez. Para los 4, ¿qué ha cambiado hace unos años al día de hoy las candidaturas independientes en su perspectiva? ¿Y qué cambio han hecho en ustedes la cercanía que tienen ahora con la gente? ¿Consideran que la democracia es el mejor sistema para gobernar una sociedad?
Y poco a poco se ha logrado el matrimonio igualitario en varios estados de México. En su agenda federal o local habrá espacio para los derechos de identidad para las personas trans, en cuestión no solo de papeles, sino de espacios laborales, sociales y representación en cargos públicos. Rodrigo, por favor. Bueno, sin tratar de ser muy redundante, compartimos ideales, convicciones y plataforma, y no solamente a personas iguales, derechos iguales, sino que también queremos defender y ampliar los derechos humanos, y esto implica el reconocer que las personas desde la diferencia pueden asumir su libertad desde la aproximación que ellas decidan, sin que a personas iguales se les trate con distingo alguno. Y esto me lleva también a hablar de la participación política de las mujeres. Incluso en este mismo panel valdría la pena ser críticos de ello, y nosotros tenemos sí una deuda, cuando menos en lo que respecta a los espacios federales, pero también la convicción de que si convivimos con esta autocrítica sana, necesaria, del déficit de la participación de las mujeres que existe actualmente en México y que se cuela y pervive a cada uno de los espacios políticos que estamos construyendo, también podemos alegrar de que poco a poco vamos salvando ese déficit, y los y las personas que levantaron la mano para manifestar su intención de representar una agenda con Wikipolítica en el Congreso local son en su mayoría mujeres, y eso nos dice que si bien la autocrítica y este déficit y deuda histórica que se tiene con la participación de las política de las mujeres persiste y pervive, puede ser abatida. Pero para ello no falta solamente el que se hable de paridad en las leyes, sino implica un esfuerzo activo todos los días de abatir ese déficit. Y ese déficit solamente se puede salvar, y va a ser poco a poco, es un esfuerzo de largo aliento, de la misma manera en la que creo que los 3 y los 4 que vamos a estos espacios federales hemos logrado reactivar mediante esta herramienta de las candidaturas independientes la participación política. Y es quitando esta visión totémica, palaciega de la política, de que va a llegar un gran cambio y de que la historia no es proceso, es acontecimiento. Entonces todo se va a resolver en un tris, y eso es suficiente. La valentía de sacar a los actos cotidianos la política, porque lo que estamos haciendo literalmente es tomar 115,000 veces el mismo proceso con la misma firma, con 115,000 personas, es un acto cotidiano, y lo hacemos a veces y lo logramos 70 veces al día. Otras veces lo logra 200 veces al día fuera de un centro comercial concurrido una sola persona, o a veces nos toca ser brigada de un solo hombre y nos toca literalmente caminar calles que no conocemos en un acto que se puede transformar en cotidiano, pero que no solíamos hacer ni en ciudad ni en política, que es tocar la puerta de personas que no conoces, y que es que estas personas no reaccionan muchísimas veces con espanto o con miedo, sino al contrario, se sorprenden de que estamos recuperando algo, y en eso coincido con muchas de las críticas que se nos han hecho de que no todo lo que hacemos es innovador, sino al contrario, nos estamos remitiendo al origen de lo común y de comunidad, que es rescatar la unidad comunicacional básica de una plática política, que es que haya otra persona. Y esos actos en el acumulado sí se cristalizan tal vez en firmas para una candidatura independiente, pero esa es la única manera de demostrar que lo posible, que se ve muy lejano, comience a hacerse realidad poco a poco, y es ofrecer estas victorias políticas preliminares en lo cotidiano, sí mediante un ejercicio de firmas, pero mediante encuentros mensuales en las que las personas se pueden involucrar en su tiempo libre, y sí, tal vez salir un poquito de su zona de confort, pero sin tener que hacer un esfuerzo extraordinario, insalvable, cansado, odioso, sino al contrario, que sea un esfuerzo cotidiano, pequeño, pero es en el agregado, en la comunidad y en el cuerpo político que creamos, que logramos emocionar a los demás. Y es ese acto fundamental el que nos ha ayudado a encender esa llama, utilizando de pretexto las firmas y las candidaturas independientes, pero que queremos extrapolar y calcar esta forma de participación política a todas las áreas, dentro de todos los gremios, en los espacios sí de gremio y desde sus profesiones y de sus aproximaciones que están aquí, pero que nos comencemos a preguntar qué hay de política en mi profesión de cineasta, de gestor cultural, de arquitecto, qué de mis actos cotidianos desde mi gremio, desde mi trinchera y desde mi casa tienen un significado político, y si no lo tienen, ¿vale la pena hacerlo? Eso es la pregunta que nos estamos lanzando cotidianamente, y así hemos logrado, cuando menos de manera preliminar, pues que muchas personas se involucren con nosotros, y no solamente apoyando, sino disintiendo, diciéndonos por dónde no, o diciéndonos con justa razón
aquí deben esto, aquí pueden ajustar en esto, o yo no estoy convencido de su proyecto y se vale, pero este disenso democrático y los pequeños grandes demócratas que nos hemos encontrado en muchas partes son personas comunes. Entonces, hacer de este acto algo cotidiano nos ha ayudado a emocionarnos junto con todas las personas. Por favor. Esta va para Rodrigo Cornejo. ¿Cuál es la razón estratégica e institucional de incidir en una agenda colectiva en el Congreso de la Unión? Vale. Una razón estratégica es porque vimos que el ejemplo ético-político que pudimos hacer desde el espacio que conquistamos abre condiciones de posibilidad. Y San Lázaro le podrá recordar a aquellos que sigan los titulares de Cámara de Diputados a un diputado que literalmente en la cajuela de un automóvil y por la puerta de atrás trató de ingresar a San Lázaro a tomar protesta para evitar que se le persiguiera por presuntos vínculos con el narcotráfico. San Lázaro es un espacio oprobioso, desde donde salen decenas de fotografías en todas las legislaturas de representantes que están dormidos en sus curules, haciendo gritos de agresiones machistas a sus propias compañeras y donde 2 o 3 personas negocian que caiga un rayo del cielo y se rompan discusiones como la de sin voto no hay dinero, a pesar de que las personas que están en los partidos políticos algunas veces intentan romper esas barreras y decidir con su conciencia. Entonces, la primera razón estratégica es para marcar un ejemplo ético-político de cómo hacerlo diferente. Es decir, si nosotros vamos a transparentar con quién nos reunimos y por qué votamos lo que votamos, podrán ustedes cobrarnos cuentas y llamarnos a rendir cuentas políticamente y en la responsabilidad política que existe de por qué se votó una ley a favor de cierta persona y te reuniste 3 veces sucesivamente con ella, ¿no? Con un grupo de interés. Sin embargo, la segunda razón estratégica de por qué inscribir condiciones de posibilidad federal mediante las leyes tienen que ver con esto. El ejemplo ético-político no es suficiente si es voluntario. Y si el día de mañana los que estamos aquí desaparecemos, desaparece ese ejemplo, porque la clase política actual no va a renunciar voluntariamente a las prebendas y a los cotos de poder que tiene. Entonces, la segunda razón estratégica, la cual nos lleva a la responsabilidad de un espacio federal, es empezar a codificar en la ley este ejemplo ético-político, de poder hacer las cosas de una manera distinta, en donde se rompa el vínculo entre grupos fácticos de poder, en donde se haga énfasis en la rendición de cuentas y en donde que desde un espacio de representación válido y legítimo como lo es el de Jalisco, podamos legislar para no solamente representar a las personas del distrito, sino tratar de consensuar como sociedad hacia dónde queremos ir en muchísimos temas que no solamente nos afectan en nuestras comunidades de origen, en nuestras casas y en nuestros barrios. Y esas razones, junto con la responsabilidad que implica la esperanza que ha despertado lo que construimos y defendimos en 2015, nos dan a entender que es una doble convicción. Sí, esto que acabo de mencionar, pero también la responsabilidad de llevarlo más allá y de que siempre y cuando tengamos la confianza y la legitimidad de hacerlo, empezamos a inscribir en las leyes la manera de hacer política que nos convence a muchísimas personas. La pregunta es, ¿qué postura tendrán cuando se vote el presupuesto en la Cámara de Diputados y esté incluido el presupuesto para la presa El Zapotillo que inundaría Temacapulín, Jalisco? ¿Y presentarían una iniciativa para garantizar plenamente los derechos de autonomía y de consulta a los pueblos indígenas? La discusión del presupuesto tiene que ver con algo fundamental, que es casi una discusión invisible, difícil de hacer, porque también la transparencia puede existir de nuevo, ¿no? Simulada o real, pueden decirnos que ahí está todo a la vista, pero la realidad es que no ha habido una discusión franca y honesta desde las personas que están en San Lázaro, que deciden por nosotros y no les conocemos y ellos no nos conocen, para que el presupuesto no solamente sea un reflejo de lo que no queremos, sino también de lo que sí queremos en términos de que si una comunidad centenaria está amenazada por un megaproyecto, no tiene que ser no nada más el caudal de dinero que muchas veces defiende intereses privados sobre los intereses de comunidades, sino que también en la cadena de la corrupción, de principio a fin, en ese y en varias obras de infraestructura, no nada más no se consulta a las comunidades y se les trata de imponer de manera muy violenta, con intimidaciones y medios extralegales, la imposición de un proyecto o de un megaproyecto. Ahí, en la presa de Temacapulín, que es inaceptable, pero en muchísimas partes del país y tiene todo que ver con las comunidades indígenas, con la megaminería y con las empresas canadienses y de muchos otros países que están violentando e intimidando a las comunidades. Eso es inaceptable. Y si el presupuesto va a ser
un pretexto de nuevo para poder discutir que ahí debería de estar el freno de mano y de que no se va a dar ni un peso a una cadena de la licitación de un proyecto o de la ejecución de un megaproyecto en donde no está claro si es pertinente, en donde se va a atropellar los derechos de una comunidad y de las personas y en donde se puede decir en un día sí y en el otro completamente lo opuesto, sin que exista ningún costo político. Entonces no nada más en nosotros tendrán un aliado para decir no, sino también cómo evitamos que eso suceda en Temacapulín y en cualquier otra comunidad del país que desee reivindicar el derecho de que el territorio que habita no puede ser vendido y subastado sin la menor justificación alguna. Y esa postura tiene que ser bastante clara y en nosotros esa postura encontrarán, al menos desde mi aproximación, y estoy seguro de que la compartimos. Y eso nos lleva a las comunidades indígenas y a la subrepresentación. Desde el año 2000 y los acuerdos de San Andrés Larraín, a quien de nuevo les guste seguir las promesas rotas de aquellos que prometieron que en 15 minutos iban a resolver un conflicto ancestral, difícil, que tiene todo que ver con la imposición y la violencia con la que el ejército y el Estado mexicano ha tratado a las comunidades indígenas que se autoorganizan. Entonces ahí tenemos que los libros de texto traducidos no son suficientes. Esos gestos son simbólicos, son simulación. Tenemos que darle herramientas de autoorganización, autonomía y defender el derecho de estas comunidades, porque nosotros reivindicamos lo mismo. Seamos parte o no de una etnia indígena, lo que queremos en las ciudades y en lo urbano para nosotros no debe de ser un privilegio de quienes viven en una zona metropolitana de 6 millones de personas. Debe de ser el derecho inalienable e inseparable de esas comunidades de tener el mismo derecho de nosotros, de organizarse en un foro, de discutir lo que les importa y de que no vengan fuerzas del Estado mexicano, poderes fácticos, mineras, narcotráfico, lo que se diga, a decirles cómo se debe de decidir y qué se debe de hacer en su territorio. Y esa postura también debe de ser clara y debe de estar representada en un espacio federal para que logremos codificar el respeto a la autoorganización y a las etnias de nuestro país con las que tenemos una deuda histórica. Y finalmente, hablando de deudas históricas y de procesos, yo pienso que el mensaje con el que yo me quiero quedar de este foro es que sí, esto es un esfuerzo cotidiano, pero de largo aliento. La organización política y la educación política es un esfuerzo incansable en el que en el camino nosotros desde 2012, 2013 o 2014 hemos aprendido un mundo de cosas organizándonos políticamente. Y a mí me gustaría dejar este foro poniendo el acento sobre la organización política de las personas. Tomen un tema que les interesa, politícense, discútanlo y organícense con las personas a las que también les importa. Si ustedes quieren defender una postura opuesta a la que no les parece razonable, a la que ven corrupta, a la que ven viciada, la única forma de defender ese espacio en común y la preocupación en común es organizándose políticamente. Y eso no implica hacerlo con el grupo de personas que estamos necesariamente sentadas aquí en este foro. Al contrario, implica hacerlo desde sus espacios naturales de confianza, con las personas que les quieren y confían en su juicio, con las que comparten territorios, sí, pero tal vez preocupaciones, o incluso con las que nos hemos convencido de que tal vez, como vive lejos, como es de otra parte de la ciudad, como no es de mi universidad, como no comparte algo muy inmediato, pues no tengo nada en común con ellas y al contrario. La apuesta esperanzadora de lo que estamos haciendo es encontrar lo común, organizarnos y jamás renunciar a educarnos políticamente como personas comunes. Si no abandonamos eso, entonces el proceso de largo aliento se va a sentir sencillo porque vamos a cambiar y vamos a llegar ahí y ni siquiera nos vamos a haber dado cuenta, porque va a ser un camino alegre. Muchísimas gracias.